Bueno, muchachos, ya estamos en grabación de nuestra séptima sesión del módulo de zonas francas, ya llegando prácticamente al final de el desarrollo de temas, el desarrollo de contenidos propuestos en este módulo, ya finalizando también nuestro ciclo correspondiente. Tenemos o tendríamos solamente pendiente nuestra próxima sesión, sesión número 8, dentro de 8 días. Ya vamos a hablar entonces de las consideraciones para la sesión del día de hoy y para la última sesión. Permítanme, les comparto pantalla para hacer la toma de asistencia. Bueno, muchachos, en este momento 5 estudiantes en conexión. Vamos a proceder aquí con la toma de asistencia. Me regalan, por favor, su confirmación, ya sea por el chat o por el audio, para dejar el correspondiente registro. Carlos Mario Bartolo. Presente, profe. Gracias, Carlos Mario. Laura Marcela. Presente, profe. Gracias, Laura. Andrés García. Gracias, Andrés. Confirmar en el chat. Leison González. Presente, profe. Gracias, Leison. Angie Karina me acaba de informar que se demora unos minuticos más en conectarse. Andrés Ortiz. Presente, profe. Gracias. El compañero Michael aún no está en conexión. Y la compañera Camila Parra tampoco está en conexión. Listo, muchachos. Vamos a dejar esto abierto mientras llegan los demás compañeros. Vamos entonces a tocar varios temas el día de hoy. Recordemos entonces que estamos en nuestra séptima sesión. La idea entonces es finalizar los temas de módulo el día de hoy. Ya estamos pues a escasos 2-3 temas de finalizar todo el desarrollo de contenidos. Recordemos también que hoy dejaremos habilitado el segundo parcial con los temas que comprenden entonces desde el corte del primer parcial hasta los temas que veamos hoy, que sería pues ya el total de temas. Y también tenemos para la sesión del día de hoy la presentación o la última presentación de temas propuestos desde el inicio de sesión, desde el inicio de módulo, perdón. Corresponde entonces al tema de zonas francas permanentes especiales y sus ventajas frente a las demás empresas o demás zonas francas, a cargo de los compañeros Angie Karina y Carlos Mario. Por aquí ya tenemos también permítanme un segundo, actualizamos aquí, ya el compañero Michael está ingresando. Michael, ¿nos confirmas por favor que estés en conexión? Profe, buenas noches, compañeros. Gracias, Michael, buenas noches y bienvenido. Gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces, como les decía, y también pues para contextualizar un poco a Michael, que acaba de ingresar, vamos a desarrollar estos 3 temas que vemos aquí en sesión. Son los 3 temas que nos quedan haciendo falta del módulo de zonas francas. Vamos a desarrollar también la presentación que tenemos destinada para el día de hoy. Vamos a dar un espacio mientras Angie Karina también se conecta. Ella está encargada ahí junto con Carlos Mario de la presentación de este tema. Y dejaremos, vuelvo y lo digo, habilitado entonces el espacio para el segundo parcial. Aprovecho entonces el momento para decirles que para la próxima sesión, como ya esperamos desarrollar estos temas el día de hoy, para la próxima sesión, permítanme un segundo, ya tenemos también a Camila aquí en sesión. ¿Nos confirmas, Camila, si estás ya en conexión, por favor? Vamos a ver si la tenemos aquí. Camila, ¿nos puedes confirmar si ya estás ok en conexión? Listo, perfecto. Por aquí nos está hablando en el chat. Listo, Camila, muchas gracias. Ya podemos dejar esto actualizado.
Y podemos entonces, bueno, damos el espacio ahí a Karina que todavía no está en conexión. Vuelvo y retomo, desarrollamos estos 3 temas el día de hoy, validamos la presentación de los compañeros, de esta forma estaríamos terminando contenidos, habilitamos el segundo parcial que quedaría disponible desde el día de hoy, aproximadamente hasta el día miércoles o jueves de la próxima semana quedaría disponible. Y como ya tendríamos finalizados los contenidos para la próxima sesión, entonces estableceríamos un último encuentro, no con el ánimo de desarrollar contenidos, sino con el ánimo de que ustedes desarrollen una pequeña prueba de forma general, allí tocando de pronto algunos temas puntuales que se vieron durante el módulo y se desarrollaría en el transcurso de la sesión. Es decir, igual tendríamos un link de conexión normal en nuestro horario habitual de 7 a 8:30. Haríamos la correspondiente presentación, toma de asistencia y demás. Y se habilitaría entonces el espacio para esa prueba que cada uno va a desarrollar también de forma virtual. Ya saben más o menos cuál es la dinámica. Y haremos pues también como la despedida del módulo correspondiente para que todos pues podamos ya finalizar de buena forma este ciclo. Una vez vayan finalizando su prueba ese día o en esa 8ª sesión, pues ya cada uno podrá ir saliendo de la conexión del encuentro y ya quedaríamos ahí listos para la finalización y notas completas y demás. No sé qué les parezca, muchachos, lo que tenemos establecido, al menos para estas 2 últimas sesiones, con el ánimo pues ya de finalizar de buena forma nuestro módulo. No, todo correcto, profe. Ok, muchas gracias. Vamos entonces a hacer aquí una pequeña pregunta primero, antes de continuar con nuestros temas. Taller práctico número 2. Recuerden que tenemos ahí habilitado este taller. Vamos a hacer, digamos, 2, 3 ejercicios más aquí con respecto a la herramienta o el documento que sirve como soporte para el desarrollo de este taller, que es el documento donde encontramos las transacciones de zonas francas, como para que tengan un poco más claro y de pronto tengan alguna ayuda adicional para el desarrollo de este taller. Recuerden que este taller lo pueden o pueden ingresar a desarrollarlo cuantas veces lo consideren. Si de pronto ya algunos, bueno, he visto que ya algunos han hecho el desarrollo del taller. Si quieren mejorar esa nota que tienen ahí, pueden volver a ingresar al taller, volver a realizar los intentos, no hay ningún problema. La idea es que a través del desarrollo de ese taller quede un poco más claro lo que es el manejo de estas transacciones en zonas francas y de pronto también quede un poco claro los documentos que allí se requieren como mínimo para poder realizar esas operaciones. En ese orden de ideas, entonces, y con el ánimo de dar pues, aquí el pequeño espacio a la compañera Karina, que está encargada allí con Carlos Mario de la exposición o de la presentación, pues vamos a ir adelantando temas. Y no sé qué te parezca, Carlos Mario, si estaríamos dejando más o menos para sobre las 8:10 la presentación de ustedes para que finalicen con ella. Sí, profe, al final no hay problema. Listo, perfecto, para dar como el espacio ahí a la compañera que me dijo que tenía aquí unos inconvenientes para conectarse en este momento. Bueno, entonces vamos a revisar, muchachos. Estamos compartiendo pantalla, permítanme, sí, estamos presentando aquí. Vamos a volver entonces aquí a nuestro documento de las operaciones de zona franca. Recuerden que en el taller vamos a encontrar algunas situaciones puntuales, ejemplos o unos pequeños casos de empresas ficticias, obviamente, donde se establece una posible operación desde o hacia una zona franca o entre zonas francas. Allí se establecen esas situaciones y se dan unas opciones de
transacciones con su correspondiente definición y documento soporte, para que cada uno de ustedes identifique cuál sería la transacción aplicable o la operación aplicable a esa a ese posible movimiento de mercancías desde hacia una zona franca o entre las mismas zonas francas. Entonces se les dice en el taller que el documento herramienta que les puede servir para el desarrollo de ese taller es este documento que tenemos aquí, que ustedes tienen ahí en plataforma, en el área de recursos, perdón, de la sesión anterior, y que puede pues, ser consultado para el desarrollo de ese taller. Ahí tienen el código correspondiente, la descripción como de la operación como tal, su definición y qué documentos soportes mínimos deberían incluir en esa operación al momento de manejar la transacción en zona franca. Vamos a desarrollar, por ejemplo, este punto de aquí, que es como el ejemplo claro de qué van a encontrar en este taller. Así van a encontrar más o menos las preguntas o la exposición de la operación, de la posible operación. La diferencia es que en la respuesta ustedes van a encontrar unas posibles soluciones, 2, 3, 4 posibles soluciones, y allí ustedes deben elegir la correcta. El ejemplo entonces aquí que nos entrega el taller dice, la empresa El Lápiz S.A., usuario industrial, ubicado en zona franca permanente, ya sabemos que es un usuario industrial, eso ya lo vimos, ya sabemos que es una zona franca permanente, eso también lo tenemos claro. Recibe de su proveedor en México, es decir, que esta zona franca está recibiendo una mercancía del exterior, del resto del mundo. 50 cajas de muestras, tengamos claro eso, 50 cajas de muestras de borradores para manejo comercial. Dichas muestras no tienen valor comercial, ya que su fin es realizar promociones de producto. Entonces, volvemos al contexto de la operación. Una empresa X ubicada en zona franca permanente, es decir, en uno de estos parques industriales, que es además usuario industrial, es decir, que hace labores de producción, muy seguramente de bienes, puede ser usuario industrial de bienes y servicios, aquí no lo identifican, pero ya nos dicen que es un usuario industrial. Recibe mercancía de su proveedor en México, es decir, mercancía del resto del mundo. 50 cajas de muestras de borradores para manejo comercial y nos explican, esas muestras no tienen valor comercial, es decir, que allí no hay una compraventa. Para que tengamos eso claro, no hay una compraventa, no tienen valor comercial. Puede que sí tengan un valor representativo, obviamente, de los borradores, deben de tener un valor, pero no son para fines comerciales. Dicen que su fin es realizar promociones de producto. No sé, entregarlos como muestras, añadirlos a las compras, en fin. Nos solicitan entonces establecer cuál sería el código de la transacción a utilizar o de la operación a utilizar y los documentos soportes. Entonces yo ya con este contexto, muchachos, sabiendo que es inicialmente una operación donde el usuario industrial está en una zona franca y recibe mercancía del exterior, pues entonces me voy al documento. Ya sé que es un ingreso a zona franca y que es un ingreso desde el resto del mundo. Entonces ya sé que voy a la fija acá. Teniendo en cuenta este título, recordemos que está dividido como en 3 sesiones. Las operaciones con el resto del mundo, las operaciones con el territorio aduanero nacional o con el TAN y las operaciones entre zonas francas. Entonces aquí ya nos dicen, hay una operación con un proveedor en México, en el exterior. Entonces es un ingreso a la zona franca. Eso ya lo tenemos claro, entonces nos vamos a ubicar aquí en esta parte y vamos a tratar de identificar cuál sería la operación. Entonces nos dice, es un ingreso. Listo, perfecto. ¿El proveedor está comprando o no está comprando la mercancía?
en el ejemplo nos dicen, no la está comprando, son muestras. Entonces voy e identifico en las operaciones qué tipo de actividad incluye cada una de ellas. Entonces la primera me dice, ingreso desde el resto del mundo de maquinaria, equipos y repuestos para el desarrollo de la actividad del usuario de la zona franca. Allí entendemos entonces que hay unos borradores y que son para uso comercial. ¿Sí? Aquí nos dicen, para el desarrollo de la actividad del usuario de zona franca. Necesito tener un poco más de explicación. Voy a la definición. Operación que permite el ingreso de maquinaria y equipos del resto del mundo. Aquí ya me está descartando completamente el tema, porque me dice maquinaria y equipos y yo no estoy recibiendo maquinaria y equipos. No tengo que desgastarme más. Voy con la otra opción, ingreso desde el resto del mundo de mercancías para ser almacenadas. El ejemplo en ningún momento me dice que la mercancía va a ser almacenada, incluso me dice que va a ser de uso comercial y como muestras o promoción de producto. Entonces tampoco. Ya de entrada sé que no voy a utilizar esa operación. 103. Ingreso temporal desde el resto del mundo de materias primas, insumos y bienes intermedios. Esto tampoco es una materia prima, descartado de entrada. 104. Ingreso de muestras sin valor comercial debidamente marcadas como tal. Aquí ya entonces me identifica lo que me dice el ejemplo. El ejemplo de entrada me está diciendo que el proveedor en México está enviando unas muestras y allá al final me dice que son sin valor comercial para un objetivo de comercialización o promoción de producto. Voy a la definición. Es la operación que permite el ingreso de muestras de mercancías sin valor comercial para un usuario de zona franca. Ya estamos. No necesito más definición y lo que debo tener en cuenta entonces es que los documentos soporte correspondan. Aquí me dice que es formulario de movimiento de mercancías, que lo vimos en la sesión anterior, el documento de transporte y la factura comercial y una planilla de envío o el DTA. Vamos entonces aquí a la plataforma y ahí nos dice código 104, correcto, código 104. Y los documentos soporte, formulario, documento de transporte, factura comercial y planilla de envío. Aquí se podría generar una inquietud con respecto a la factura comercial. Estamos diciendo que las muestras no tienen valor comercial. Entonces, ¿por qué se está presentando una factura comercial? Desde el punto de vista aduanero, muchachos, las mercancías aún consideradas muestras sin valor comercial, si van a estar sujetas a una importación o a una operación de nacionalización de mercancías, deben de tener un valor comercial para declararse en la importación de las mismas. ¿Sí? Así no se esté pagando la mercancía al exterior, la mercancía en Colombia, en el territorio aduanero nacional, puede ser comercializada, puede ser distribuida, entonces debe pagar los impuestos correspondientes. Si está en zona franca, pues obviamente se está cogiendo los beneficios de la zona franca y eso ya es otro tema, pero desde el punto de vista aduanero se debe determinar eso y por eso se solicita un documento como una factura comercial. Lo importante es que esta factura comercial tenga la característica de que es o que corresponde a muestras sin valor comercial y el documento se tornaría netamente informativo de valores y demás, información pues de quién está vendiendo, quién está comprando y de los valores como tal, pero no representa ningún título o valor ni un documento de compra-venta. Esa sería más o menos la explicación de lo que tenemos ahí en el ejemplo. Podríamos desarrollar otro ejemplo cualquiera. Por ejemplo, vamos a las operaciones con el territorio aduanero nacional. ¿Alguna duda, inquietud ahí, muchachos? Niño, Profe, Sí. Laura. profe, yo sí. Cuéntanos, Laura. Pero es con respeto cuando uno ya termina el taller. Es que no lo quise interrumpir ahora y creo que usted explicó, digamos, yo ya lo hice, Sí. pero me quedaron dos respuestas malas. Ajá. Y pues una, como digo yo, no sé por qué se me fue el dedo, yo sé
que era falsa y le puse fue como verdadero, entonces quedé como inconforme con la nota. Ok, Pero yo ahí vi que decía reintentar, pero como yo sí. pues, como que no entendí, preferí dejarlo así y preguntarle a usted hoy qué es eso de que lo podía volver a reintentar. Sí, sí, como les decía ahora Laura, el taller, y como se los dije también en la sesión anterior, los talleres los pueden, en mi caso obviamente, los pueden reintentar las veces que sean, presentar las veces que sea y además no tienen límite de tiempo. Entonces, en el caso tuyo, que ya lo presentaste y que tuviste una nota, tú puedes reintentar el desarrollo del taller, vuelves y lo presentas todo y ya validas de pronto en esas, en esas preguntas que tuviste alguna desviación, cuáles serían lo correcto y respondes lo correcto y ya está. Y ahí queda en plataforma, quedaría ese segundo intento ya con la nueva nota y se toma obviamente en el tema de notas, ya se valida el promedio dependiendo de la cantidad de intentos que hayas realizado. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Dale, Laura, no, con gusto. Bueno, vamos entonces con el otro ejemplo de una operación desde o hacia zona franca, cuando estamos hablando del territorio aduanero nacional de Colombia, del resto del país. Recordemos que esas zonas francas son un parque industrial que se considera extraterritorial, un área geográfica extraterritorial, al igual que las zonas francas especiales o unimpresariales. Esa zona delimitada de esas empresas también se consideran una zona extraterritorial o área geográfica extraterritorial. Sí y solo sí están pues catalogadas como zonas francas. Vamos entonces con un ejemplo de operaciones de zona franca del territorio aduanero nacional. Podríamos establecer entonces una salida desde la zona franca hacia el territorio aduanero nacional. Recuerden que esas salidas pueden ser de forma definitiva o de forma temporal, ¿sí? De forma temporal, por ejemplo, cuando hablamos de maquinaria, por ejemplo, que ingresó desde, desde el territorio aduanero nacional a la zona franca. Algún tipo de maquinaria, no sé, una máquina especializada en corte de papelería, por ejemplo, para algún usuario en una zona franca que se dedica, no sé, al tema de insumos para papelería y compraron en el territorio aduanero nacional una máquina especializada para corte de hojas. Esa máquina especializada entró a zona franca sin ningún inconveniente, sin ningún problema, y está siendo utilizada por ese usuario para el desarrollo de su objeto social. Pero resulta que durante los 2 primeros meses de utilización de la máquina, no se tuvo ningún problema, pero al segundo mes, al finalizar el segundo mes, la máquina comienza a presentar unos fallos. Comienza a presentar fallos y el usuario de zona franca, obviamente, comienza a hacer la correspondiente reclamación a su proveedor, donde le indica que la maquinaria o la máquina no está funcionando de correcta forma. El proveedor le dice, claro, no hay ningún problema, vamos a aplicar la garantía para esa máquina, pero usted me la tiene que enviar, porque yo no tengo personal ni herramientas para ir a hacer la verificación en zona franca. Usted me debe de enviar la máquina a mi instalación para aplicar la garantía, revisarla, validar qué es lo que le está pasando y si es del caso, pues repararla y retornarla de nuevo a la zona franca o cambiarla de pronto por otra máquina si no tiene ningún arreglo, aplicando la garantía correspondiente. Estamos hablando de una garantía. Entonces, si hablamos de una garantía y de que esa máquina va a salir y seguramente va a retornar a la zona franca, estamos hablando de una salida al territorio aduanero nacional de forma temporal, ¿no es cierto? Pero hay una condición específica, y es que es para una garantía. Es para cumplimiento de una garantía. No estoy diciendo que voy a sacar la máquina de forma temporal para una reparación,
Sí es una reparación, pero está sujeta a una garantía. Diferente cuando yo simplemente no estoy aplicando una garantía, sino que la saco a reparar porque se me dañó, no sé, ya por fuera del tiempo de la garantía. La garantía son 6 meses y la máquina comenzó a fallar al año. Ya no la puedo sacar en cumplimiento de una garantía porque ya no está aplicando. La saco ya a una reparación normal. En este caso, vuelvo y lo repito, en el caso del ejemplo, se habló de la aplicación de la garantía. Entonces ubicamos una transacción que nos permita trabajar la salida de mercancías hacia el territorio aduanero nacional en cumplimiento de una garantía. Y tenemos por acá la operación con código 425, la cual nos dice salida al territorio nacional de mercancías en cumplimiento de una garantía. Ahora, miremos la definición. Es la operación que permite la salida al territorio nacional de mercancías nacionales o nacionalizadas para que en cumplimiento de una garantía del proveedor o fabricante nacional sean reparadas, o reemplazadas en el territorio nacional y posteriormente reingresen a la zona franca. Aquí hay dos conceptos muy importantes: mercancías nacionales o mercancías nacionalizadas. Cuando hablamos de mercancías nacionales, estamos hablando de este caso donde yo les dije que la zona franca o el usuario de zona franca le compró a un proveedor en Colombia, en el territorio aduanero nacional, ingresó la mercancía a la zona franca y luego se la está devolviendo para que cumpla con una garantía. Esa es una mercancía nacional. Mercancía nacional. Ingresó desde Colombia o desde el TAN a la zona franca y está volviendo a salir al TAN o a Colombia. Y cuando hablamos de mercancías nacionalizadas, hablamos de mercancías que compramos en el exterior, que muy seguramente pudieron estar sujetas a una nacionalización, es decir, se les pagó impuestos, porque el usuario tiene esa opción, tanto como no pagar impuestos porque lo está utilizando dentro de la zona franca, como pagarle impuestos a la mercancía también, y luego no tener inconvenientes cuando va a entrar o sacar esa mercancía de zona franca. Es una opción también. Entonces, también puede ser una mercancía nacionalizada. Podría ser el caso que le compra esa misma máquina no al proveedor en Colombia, sino a su casa matriz en Estados Unidos. Entonces trae esa mercancía de Estados Unidos, la nacionaliza, pero tiene el inconveniente del funcionamiento durante el tiempo de la garantía y le dice a su proveedor en Estados Unidos: tengo este problema. El proveedor en Estados Unidos le da una solución. Le dice: yo tengo una sucursal en Colombia que le puede prestar el servicio de garantía. No me la devuelva a mí en Estados Unidos porque le va a salir muy caro. Llévesela o mándesela al proveedor o a mi sucursal en Colombia y allí le hacen el servicio de garantía, que también es completamente viable. En ese orden de ideas puede utilizar esta operación. El usuario industrial o el usuario comercial que vaya a hacer esta operación puede usar este código, el 425, el usuario operador, que es el usuario administrador de zona franca, valida que efectivamente esta operación corresponde a esto, que es un cumplimiento de garantía, y valida entonces los documentos soporte, el formulario de movimiento de mercancías, con el que ingresó la mercancía a la zona franca. Porque recuerden que esto tuvo un ingreso a la zona franca. Pudo haber sido del exterior o pudo haber sido de el territorio aduanero nacional. En este caso, el ejemplo del territorio aduanero nacional. El formulario de movimiento de mercancías de salida, con el que va a salir la mercancía para el territorio aduanero nacional, donde le van a hacer el proceso de garantía. Y además de eso, la garantía del proveedor o fabricante nacional, para que efectivamente se configure que está saliendo por una garantía. Ese es otro de los ejemplos. Y hagamos un ejemplo también con las operaciones entre zonas francas. Es muy usual que entre las zonas francas se traslade cierta cantidad de mercancía para hacer diferentes operaciones que de pronto algunos usuarios industriales no pueden hacer, pero que conocen o tienen
filiales en otras zonas francas, obviamente empresas pues con diferentes razones sociales, pero que pueden hacer parte de un mismo grupo, en fin, y envían entonces de una zona franca a otra la mercancía para que sea transformada, para que sea reparada, para que se le adicione un proceso, en fin, para cualquier cantidad de situaciones, pero en este caso la operación se está realizando entre zonas francas. Una característica muy especial de las operaciones entre zonas francas y que ya vamos a ver ahora en el desarrollo de los temas es que cuando las zonas francas están ubicadas en diferentes jurisdicciones aduaneras, es decir, está una ubicada, como en el caso nuestro, en Pereira, que es jurisdicción de Risaralda, jurisdicción aduanera de Risaralda, y la otra zona franca está ubicada en Cali, zona franca del Pacífico, por ejemplo, que es jurisdicción del Valle del Cauca, pues ahí ya son jurisdicciones aduaneras diferentes, no están controladas por la misma jurisdicción. Allí, en ese sentido, se requiere del documento de tránsito aduanero, que lo vimos en la sesión anterior, que es el que me va a indicar y que me va a permitir que la mercancía se movilice bajo un control estricto de la aduana y con un seguimiento de la aduana. Sí, porque recordemos que esa mercancía que está dentro de las zonas francas puede ser mercancía que no ha surtido ningún proceso de importación o no ha pagado impuestos y pues al salir de la zona franca y no estar controlada por la aduana, pues podría considerarse que se está tratando de un contrabando de mercancías. Entonces, allí en diferentes jurisdicciones necesito o requiero el documento de tránsito aduanero y lo vamos de pronto a ver en alguno de estos ejemplos como documento soporte. Una de las situaciones más usuales cuando hablamos de operaciones entre zonas francas, y recordemos que si hablamos entre zonas francas puede ser entre zonas francas permanentes o entre zonas francas permanentes especiales o entre zonas francas transitorias. O podemos hacer un mix entre una zona franca permanente y una zona franca permanente especial. O entre una zona franca transitoria y una zona franca permanente. ¿Sí? Estamos hablando de operaciones entre zonas francas. Les decía que una de las operaciones más usuales que podemos encontrar cuando hablamos de operaciones entre zonas francas es salida de mercancía de una zona franca permanente hacia una zona franca transitoria. Hacia una zona franca transitoria con el fin de que esa mercancía o esos productos sean exhibidos en una feria internacional. Es muy usual que esto se dé, porque las empresas de carácter de usuario industrial en las zonas francas permanentes, pues generalmente son multinacionales o son grandes marcas que estiman participar de estos eventos, que se realizan en los sitios de ferias o de eventos especiales y que en algunas ocasiones se catalogan como zonas francas especiales. Entonces allí se hace el traslado. En el ejemplo entonces podríamos tener que una zona franca permanente especial, pongamos el ejemplo de acá de la de Pereira con Ascoya en Andina, los señores que hacen las máquinas dispensadoras de bebidas, estiman participar entonces en una feria internacional en Bogotá, donde no van a exponer sus productos, pero sí van a prestar el servicio de la dispensación de bebidas para todo el personal que va a estar allí, ellos directamente como empresa. ¿Qué van a hacer? Entonces va a salir esa mercancía a algunas dispensadoras temporalmente para la exhibición dentro de la zona franca transitoria y luego tienen que retornar a la zona franca una vez haya cumplido el tiempo de la zona franca transitoria. 15 días, 20 días que duró la feria o 3 días, 5 días que duró la feria, allá está la mercancía y luego debe retornar. Si estamos en esa situación, pues entonces la zona franca, en este caso, el usuario de zona franca Ascoya en Andina, deberá acogerse a esta operación con código 607. Permítanme, la ampliamos aquí un poquito. Con código 607, operaciones entre zonas francas, en este caso, una zona franca permanente con una zona franca transitoria. Salida temporal a otra zona franca de mercancías para exhibición. Ahí estaría cumpliendo completamente. Son mercancías para la exhibición en esa feria internacional que está siendo desarrollada en una zona franca, en este caso transitoria.
Es la operación que permite salida de mercancías a otra zona franca con el fin de ser exhibidas. No hay más explicación y está muy claro y así lo indicaba el ejemplo. Formulario de movimiento de mercancías de salida es el documento requerido y la planilla de envío o el DTA. Cuando hablamos de el cambio de jurisdicción que nombrábamos hace un segundo, el documento de transporte aduanero o el DTA, porque están en jurisdicciones diferentes. Jurisdicción de Risaralda y digamos que la feria es en Corferias, entonces jurisdicción de Bogotá. ¿Listo? Dos jurisdicciones diferentes, documento de tránsito aduanero. Nos hablan también de una planilla de envío. Es que yo puedo tener mi mercancía en una zona franca en Bogotá y la feria es en Corferias y se catalogó como zona franca transitoria. Estamos dentro de la misma jurisdicción. Por lo tanto, no se requiere aduaneramente el documento de tránsito aduanero, sino que hay otro documento u otro formato que maneja la aduana, la DIAN, y se llama planilla de envío, por estar dentro de la misma jurisdicción. ¿Sí? Se trabaja con la planilla de envío, eso agiliza un poco la operación, pero cuando ya están jurisdicciones diferentes, sí es necesario que se trabaje con el documento de tránsito aduanero. Ahí estarían como los 3 ejemplos que de pronto pueden ustedes también tener en cuenta y pues con la grabación de nuestra sesión también lo pueden consultar y tenerlo ahí como herramienta adicional para el desarrollo de ese taller junto con este documento y pues con los ejemplos que ya se dieron. Quería entregarles como esa explicación adicional para que terminen de desarrollar el taller. Recuerden que todavía está disponible y que pueden entonces realizar cuantos intentos consideren necesarios. ¿Sí? Recuerden que está disponible hasta el miércoles. ¿Listo? ¿Alguna inquietud allí, muchachos? No, profe. Ok, perfecto. Aprovecho para darle la bienvenida a Angie Karina, que ya está aquí en conexión. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Te confirmo que ya cuadramos con Carlos Mario para que ustedes hagan el cierre de la sesión de hoy con su presentación. Entonces, más o menos en unos 20, 25 minutos estaríamos finalizando nuestros temas y dando paso a su presentación. Listo, profe. Ok. Vamos entonces donde nos quedamos en nuestra sesión anterior. La importación de mercancías al territorio nacional desde una zona franca. Allí comenzamos a ver pues, esos documentos soportes, formulario de mercancías, certificado de integración, documento de tránsito aduanero, relevantes y necesarios para estas operaciones desde zona franca hacia el territorio aduanero nacional o hacia Colombia. En la gran mayoría de los casos, operaciones que entonces están sujetas al proceso de importación o de nacionalización de mercancías y en algunos otros casos, como estas salidas temporales, pues solamente están sujetas a unas condiciones que determina la misma operación para que la mercancía salga de la zona franca y posteriormente vuelva a ingresar. Recordemos también que cuando se trabaja la operación de importación de las mercancías, es decir, sale la mercancía de zona franca al TAN y se configura la operación de nacionalización, el producto a nacionalizar debe cumplir con todos los requisitos, normas, vistos buenos, registros y demás que requiera el producto en condiciones normales de importación, es decir, cuando viene el producto del exterior directamente hacia Colombia a través de una de las zonas portuarias. Se configura exactamente lo mismo. Recuerden que las mercancías también, y es importante que lo tengan muy en cuenta, las mercancías que llegan desde el exterior y que ingresan a la zona franca, procedentes y originarias de un país con el cual Colombia tenga algún tratado de libre comercio, acuerdo comercial y demás, no perderán las preferencias arancelarias o los beneficios arancelarios para cuando se llegue el momento de la nacionalización de la mercancía se pueda utilizar. Ejemplo. Diferentes proveedores o diferentes usuarios, mejor, de zona franca, sobre todo de las zonas francas permanentes,
tienen diferentes proveedores en el exterior. Caso puntual Estados Unidos. Aquí tenemos un usuario que se llama Panglo, creo que ya se los había nombrado, que es el usuario industrial que está ubicado en Zona Franca Internacional de Pereira y que realiza unos procesos de elaboración, mantenimiento y recuperación de moldes para panadería industrial. Ellos compran la gran mayoría de materia prima en Estados Unidos. Por ende, aplican en la gran mayoría de casos el tema de beneficios arancelarios acorde al acuerdo comercial o tratado de libre comercio con Estados Unidos. La mercancía ingresa allí a la zona franca. Recuerden que ahí no se surte el proceso de importación, solamente entra y está siendo almacenada o está siendo parte del proceso productivo. En algunos casos, los moldes, por ejemplo, que ellos compran como materia prima y que aquí les hacen un proceso de recuperación o de adecuación acorde a lo que requiere cada uno de los clientes en el país, clientes tipo panaderías industriales. En algunas ocasiones estos moldes son vendidos a estas panaderías industriales. Lo que hacen ellos entonces es nacionalizar los moldes para luego vendérselos a estos clientes en el territorio aduanero nacional. Es una opción completamente viable. O pueden hacer la operación de venderle los moldes a la panadería X, que es industrial en Colombia, y esa panadería es la que realiza el proceso de nacionalización. Cualquiera de los dos es completamente viable como una operación de salida de mercancías desde la zona franca al territorio aduanero nacional. Pero ahora volviendo al tema de las preferencias, pues la mercancía allí en zona franca, recuerden que como no hay una nacionalización, no hay un pago de impuestos, pues no debe acogerse a ningún acuerdo. Pero cuando ya va a salir, la mercancía, aún teniendo un considerable tiempo en zona franca, puede acogerse a los beneficios arancelarios, obviamente presentando los documentos soporte correspondientes, que en el caso de los acuerdos comerciales y para la aplicación de los mismos, hay un documento muy importante que es soporte de la operación y se llama certificado de origen. Ese certificado de origen es el que indica que la mercancía que está sujeta a esa operación efectivamente es originaria de ese país. Entonces el proveedor en origen, en Estados Unidos, envía, además de la factura y los otros documentos soporte de la operación, envía también un documento que se llama certificado de origen. Y cuando el usuario aquí o su cliente quiere hacer la nacionalización de los moldes, pues puede utilizar ese certificado de origen para aplicar algunas preferencias arancelarias si las tiene el producto, y podríamos estar hablando que si el producto normalmente paga el 10% de arancel, pero con la aplicación del acuerdo paga el 0%, pues ahí hay un beneficio interesante de un 10% de tributos aduaneros que se está ahorrando el importador. Allí se configura entonces que se mantiene el carácter de originarias para las mercancías que ingresan a la zona franca, que son procedentes y originarias de un país con el cual se tiene acuerdo y que posteriormente van a ser nacionalizadas. Eso en cuanto a las operaciones desde la zona franca hacia el territorio aduanero nacional. Operaciones desde el resto del mundo hacia una zona franca, ya hemos hablado también. Entonces, todas las mercancías, materias primas, maquinarias y demás que ingresan desde el exterior, desde otros países, hacia la zona franca, son este tipo de operaciones. Y característica puntual, como ya lo habíamos hablado, estas mercancías entonces no configuran una importación cuando las recibe el usuario en zona franca. Usuario industrial de bienes, usuario industrial de servicios, usuario comercial, no configuran la importación. Ahí está uno de los beneficios. Llega la mercancía de un proveedor en Europa, va con destino a la zona franca y ahí cuando llega a la zona franca no es necesario configurarse la importación, no se requiere. Además, ya lo habíamos dicho también en sesiones previas, cuando esa mercancía, esos productos están sujetos de pronto a algún tipo de requisitos, registros, licencias de importación, si su destino es la zona franca, tampoco deben cumplir con estos requisitos. Primero, porque no se está configurando la importación y no hay obligación de presentar estos documentos. Y segundo, porque recuerden que están en una zona extraterritorial. Es decir, que se considera que
esa mercancía aún está fuera del país. Por lo tanto, no tiene que cumplir esos requisitos. No se paga entonces tributos aduaneros porque no se está configurando una importación, no se pagan aranceles, no se paga IVA. Solamente si la mercancía ya comienza a ser destinada hacia el territorio aduanero nacional, llámese porque es para clientes o porque es para otro tipo de función que va a salir de la zona franca y se va a configurar la importación de la mercancía, allí ya se tiene que pagar el tema de tributos aduaneros, aranceles más IVA, sujetos a que puedan tener algún beneficio arancelario si son mercancías procedentes y originarias de países con los cuales Colombia tenga acuerdo. Y además se deben cumplir con esos requisitos adicionales si el producto lo requiere, licencias, registros, reglamentos técnicos, permisos y demás. Recordemos también que cuando esa mercancía ingresa desde el exterior a la zona franca, otro de los beneficios de esta operación es que la mercancía puede ser almacenada de forma ilimitada. No hay límite de tiempo para que esta mercancía permanezca allí en la zona franca, desde que esté dentro de la zona franca, ¿sí? Hay unas consideraciones importantes y es que a pesar de que la mercancía esté en la zona franca, hay unas condiciones como el uso de la mercancía o como el tiempo de fabricación de la mercancía, que eso sí no se puede evitar. ¿A qué voy? Por ejemplo, ingresa una maquinaria puntual, maquinaria amarilla, por ejemplo, a uno de los usuarios de zona franca, a un usuario industrial. Una maquinaria amarilla que utilizó dentro de la zona franca para hacer una pequeña remodelación de la bodega, por ejemplo. Utilizó un pequeño cargador. Lo utilizó, listo, pero su objeto social no es comercializar o utilizar esta maquinaria amarilla, solamente fue por un tema puntual dentro de la zona franca y dentro de su bodega. Luego entonces ya usó esta maquinaria y decide venderle ese cargador a una empresa en el territorio aduanero nacional que sí hace uso constante de ese cargador. Entonces allí decide venderle esa maquinaria a este cliente. Al momento de vender esa maquinaria, hay que tener en cuenta una situación puntual que les acabo de decir. La maquinaria fue usada. Es decir, ese cargador no está nuevo. Y cuando estamos hablando de importación de mercancía usada en Colombia, hay que cumplir con unos requisitos puntuales. Allí, a pesar de que está almacenado de forma ilimitada en la zona franca, no exime que si tuvo un uso, pues que no se considere la mercancía usada. La condición de uso ya se dio y entonces el importador, al momento de comprar ese cargador y proceder con la nacionalización, debe cumplir con todos los requisitos de mercancía usada. O por el contrario, ese mismo usuario compró esta maquinaria, finalmente nunca la utilizó porque se cayó el proyecto de ampliación, porque cualquier situación, no utilizó este cargador, no lo utilizó. El cargador lo compró en el año 2017, fabricado en el año 2017, pero al no utilizarlo nunca y al ver que estaba esto ocupando espacio y que fue una inversión de pronto fallida, decide en el año 2020 venderlo a un cliente en el TAN. La mercancía nunca fue usada. Está 0 kilómetros el cargador. Nunca tuvo horas de uso. Se lo vendió a un cliente en el territorio aduanero nacional y el cliente en el territorio aduanero nacional va a proceder con la nacionalización. Ya han pasado 3 años. Allí entonces hay una condición especial de la mercancía y es que no está usada, pero sí es un saldo de producción porque fue producido o fue fabricado en el 2017. Y en Colombia, por normatividad aduanera, las mercancías con 2 o más años de fabricación se consideran saldos de mercancía. Y también hay que cumplir con un tema de licencias y permisos para poder nacionalizar dicha mercancía. Esas son 2 condiciones especiales que suceden bastante cuando las mercancías están en una zona franca y salen al territorio aduanero nacional y que son recibidas del resto del mundo.
Y por último, para ya finalizar nuestro tema de transacciones y dar paso a la exposición final, las transacciones entre zonas francas. Ya hicimos un pequeño ejemplo con la operación de las transacciones y con el documento para el tema del taller. Un ejemplo muy frecuente de la mercancía que sale desde las zonas francas permanentes o permanentes especiales a las zonas francas transitorias. Aquí también tenemos otras opciones, pero se configura exactamente lo mismo. Recordemos que es entre las zonas francas, independiente si están en la misma jurisdicción o si están en diferentes jurisdicciones. Hay exención de IVA en las ventas entre usuarios industriales de bienes. Es decir, un usuario industrial de bienes en la zona franca internacional de Pereira le puede vender esa mercancía que él tiene allí o esa maquinaria que él tiene allí a otra zona franca industrial de bienes en Palmira, por ejemplo, y no tiene la necesidad de facturarle IVA. ¿Sí? Es exención completa del IVA. Solo si son servicios los que se están vendiendo, allí sí deben facturar el IVA. Pero si son ventas normales entre usuarios industriales de bienes y entre zonas francas, no hay necesidad de facturar el IVA. Están permitidas las ventas a usuarios en la misma zona franca. Es decir, un usuario en la zona franca internacional de Pereira le puede vender a otro usuario en la misma zona franca y no hay ningún problema. Se configura la venta allí dentro de la zona franca, la operación comercial se puede realizar sin problema. Recuerden que como está dentro de la misma zona franca, allí no hay impuestos, no hay aranceles, no hay IVA, no hay operación de importación, nada. Es una operación comercial dentro de esa zona. Ya les había dicho que la operación de zona franca, cuando está trabajándose entre zonas francas de diferentes jurisdicciones, siempre va a aplicar el documento o la operación de tránsito aduanero para el control de la aduana de traslados de esas mercancías. Y cuando no hay cambio de jurisdicción aduanera, pues se aplica otro formato que es un poco más sencillo, igual es un formato que hay que diligenciar, pero es un poco más sencillo y no tiene tanto control y es solamente para controlar la movilización en la misma jurisdicción de esa mercancía que está saliendo de una zona franca a otra. Pasa mucho en las zonas francas, en la zona de Bogotá y Cundinamarca, porque pues es la misma jurisdicción y hay una buena cantidad de zonas francas. Pasa entre las zonas francas del Pacífico y la zona franca de Palma Seca en Palmira. Pasa mucho también en las zonas francas del Caribe colombiano, que hay una gran cantidad también y que se ejecutan estos movimientos y se manejan solamente con la planilla de envío. ¿Tenemos alguna inquietud ahí, muchachos, con respecto a las transacciones, a los movimientos? No, claro. ¿Qué nos decías, Michael? Perdón. No, profe, que hasta ahora va bien ahí. Listo, perfecto. Esos serían nuestros temas finales, muchachos. Allí ya terminaríamos nuestros temas de módulo con estas transacciones. Aquí la idea entonces, muchachos, es que ustedes puedan desarrollar el día de hoy el parcial que queda habilitado. El día de hoy no, a partir del día de hoy, el parcial que quedará habilitado, el segundo parcial. Y la próxima sesión entonces realizaremos lo que les decía, un encuentro ya para hacer como el cierre formal de nuestro módulo, la despedida formal de nuestro módulo, las observaciones correspondientes y el desarrollo de ese último parcial o de esa pequeña evaluación que va a tener un poco del contexto general de lo que es las zonas francas y lo desarrollan durante el transcurso de la sesión, es decir, de 7 a 8:30 y quienes vayan terminando pues pueden ir saliendo de la sesión sin ningún inconveniente. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Ok. Vamos entonces a dar paso a la presentación de los compañeros Angie Karina y Carlos Mario. Zonas francas permanentes especiales y sus ventajas frente a las demás empresas o a las demás zonas francas. Y con esto entonces estaríamos finalizando nuestra sesión del día de hoy. Nos confirman, por favor, Carlos y
Y Angie, si tienen la presentación, ya voy a dejar aquí de presentar mi pantalla para que ustedes puedan presentar la suya y su correspondiente herramienta. Profe, Carlos la va a presentar. Listo, dale. Quien la vaya a presentar ya puede hacerlo ahí, compartir su pantalla para que la podamos ver. Carlos Mario, si estás ahí en conexión, ¿tienes algún inconveniente con la presentación? Profe, tengo problemas con la internet, pero ya la estoy subiendo. Ok. Ahí la podemos ver. Perfecto, sí, señor. Buenas noches para todos, compañeros. Pues vamos a dar pues nuestra exposición que nos toca en las zonas francas permanentes especiales frente a las zonas francas en Colombia. En Colombia cuenta con 106 zonas francas, de las cuales 67 son permanentes especiales uniempresariales. Pues digamos que este dato acá está un poco desactualizado porque actualmente pues en el módulo nos entregan una información de 71 zonas francas. Como su nombre lo indica, zona franca permanente especial, a diferencia de las otras zonas francas, es que es de una persona jurídica, y la otra pues nos entrega puede constituirse por varias empresas. En este caso pues traigo a colación puede ser Telemar Spain, que es como uno de los ejemplos pues para tener. El régimen en zonas francas en Colombia fue instituido y consolidado mediante la Ley 109 de 1985. Sus objetivos es ser un instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital, ser el polo de desarrollo que promueva la competitividad de las regiones donde se establezca desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, promover la generación de economías de escala, simplificar los procedimientos de comercio de bienes y servicios para facilitar su venta. Pues quiere decir de que para formar una zona franca especial, pues se deben de tener en cuenta todos estos parámetros, que pues las principales ideas es incentivar la productividad y promover el empleo, impulsar la competitividad de las organizaciones en el país y en el territorio nacional. Algunas ayudas en las que se puede hacer exportar en Colombia son entre las siguientes: Bancoldes, Procolombia,
importación, exportación, altes UAPPEX, creación de asociaciones de comercialización internacional. Ya aquí ya pues doy paso a mi compañera Karina, que nos va a explicar pues algo, otras ventajas. Buenas noches. Los beneficios de las zonas francas especiales. Excepción de parcial del impuesto de renta. Se paga una tarifa única del impuesto de renta del 15%, obteniendo un beneficio superior al 57% por cuanto al impuesto general en el término nacional aduanero en Colombia del 25%. Exoneración del impuesto del arancel e IVA. Las materias primas, maquinaria, muebles, insumos, empaque, partes y piezas, bienes intermedios y finales que ingresan al área de las zonas francas están exentos de los impuestos del arancel e IVA. Exoneración del impuesto sobre la renta para la equidad. La reforma tributaria establecida mediante la Ley 1739 del 2014 establece que las empresas ubicadas en las zonas francas quedaron cobijadas dentro de los sujetos que no liquidarán el impuesto de renta para la equidad. Las tarifas definidas para este impuesto es del 9% que se aplica sobre la utilidad fiscal. Exclusión del impuesto de remesas. Los giros por remesas de las utilidades de las empresas extranjeras ubicadas en dichos territorios están exentas del impuesto del 7%. Libertad cambiaria. Las empresas pueden manejar libremente las divisas de las operaciones que realicen en las zonas francas o puedan monetizarlas en procesos de los acuerdos a los reglamentarios que rigen para el mercado cambiario, según normativas del Banco de la República. Internación temporal del territorio aduanero nacional. Las empresas en zonas francas pueden enviar el territorio aduanero nacional bajo la modalidad del temporal de bienes que requieren procesos adicionales y pueden permanecer hasta por 3 meses prorrogado. Esta modalidad opera para los usuarios industriales y los autorizan el operador de la zona. Aprovechamiento de las ventajas de los tratados internacionales suscritos por Colombia. Los productos obtenidos en las zonas francas pueden obtener las rebajas arancelarias negociables en los tratados de libre comercio. Impuestos sobre el valor externo para los bienes que se destinen al mercado nacional. Los bienes que se venden al mercado doméstico pagan el impuesto del arancel e IVA sobre los componentes extranjeros. Eliminación del trámite aduanero. Los derechos y salidas de mercancías que se realizan son muy sencillos y ágiles, esto es sin declaraciones de impuestos, de importaciones o exportaciones. Créditos internos. Los usuarios de las zonas francas tienen acceso a los créditos en el territorio nacional. Seguridad jurídica. Las condiciones, normas y beneficios se mantienen durante el tiempo que la empresa conserva la calidad de usuario en la zona franca. Reducción por seguridad y servicio público. Esto también al no tener que contratar personal propio y poder negociar tarifas de servicios públicos en bloque al operador de dichos establecimientos. Se puede establecer identificaciones de las mercancías. Se pueden realizar operaciones de tránsito aduanero y tránsito multimodal desde puestos y aeropuertos internacionales hacia las zonas francas, así como entre zonas francas.
devolución al exterior sin reembarque, también sin reexportación, sin póliza ni visa a consultar. Se desarrollan las operaciones sin permisos oficiales, solo los necesarios por el tipo de actividad. No se les exige un porcentaje de nacionalización de bienes producidos. No se les exige un porcentaje de compras locales. Listo, profe. Ok, compañeros, ¿alguna inquietud con respecto a lo que nos entregan aquí en la presentación? No, profe, bien. Carlos Mario, ¿tú puedes colocar nuevamente la presentación, por favor? Ya la estoy subiendo. Profe, ¿la vemos ahí en pantalla? No, no, señor. Estamos viendo que estás compartiendo, pero no está abierta la presentación. Ahí, profe. No, no, señor. Estamos viendo es tu pantalla de Meet. No sé si le das ahí en el archivo que dice zonas francas, que fue el que creo que descargaste, entonces de pronto lo abra más fácil. Pero no, no, no. Estamos viendo es tu pantalla de Meet. Ahora sí. Ok. Bueno, encontramos entonces en la presentación de los compañeros un pequeño resumen de lo que es los beneficios de las zonas francas, que realmente aplica para las zonas francas permanentes especiales y que se podría determinar como los reales beneficios y diferenciales versus las otras zonas francas. No sé de pronto, Carlos Mario y Angie, con relación a ese punto claro que se solicitaba para el tema de la presentación, esas ventajas o esas diferencias entre las zonas francas permanentes especiales y el resto de empresas en el territorio de Nero Nacional, por ejemplo, ¿qué podríamos argumentar allí? Profe, pues una de las diferencias ahí es que tienen una periodicidad de 30 años y que se pueden extender a 30 años más, se puede dar una prórroga de 30 años más. Uno de los casos actualmente es de Zona Franca de Bogotá, tiene una prórroga hasta el 2053, que para ellos pues cualquier persona puede solicitar que sea una zona franca, tener una zona franca especial, teniendo en cuenta pues que se debe de incentivar la productividad, promover el empleo, impulsar la competitividad.
Ok, es muy importante, compañeros, saber que a diferencia, obviamente, de las empresas en el resto del territorio de Nero Nacional, donde encontramos unas condiciones de impuestos, aduaneras y cambiarias puntuales y determinadas por su correspondiente régimen, estas empresas catalogadas zonas francas permanentes especiales tienen unas condiciones completamente diferentes y obviamente con el ánimo de incentivar mucho que las mismas sigan surgiendo como han venido surgiendo en los últimos años, o sigan apareciendo como han venido apareciendo en los últimos años. Lo que nos dice Carlos Mario es correcto, con el enfoque de incentivar la generación de empleo, la producción, los nuevos negocios, tecnologías y demás. La gran mayoría de ellos entonces enfocadas en la parte de servicios, las zonas francas permanentes especiales, la gran mayoría enfocadas a los sectores de servicios, llámese salud, educación y prestación de cualquier otra cantidad de servicios, como el caso de Telemark Spain con el tema de los call centers, como el caso de algunas empresas especializadas en servicios de consultorías y que son catalogadas como zonas francas, algunas empresas también desde el punto de vista de la salud e incluso universidades también catalogadas como zonas francas especiales y que acceden a todos estos beneficios, lo que los hace muy competitivos versus el resto de empresas en el territorio de Nero Nacional. ¿Sí? Es muy importante destacar eso. Sin embargo, también es muy importante destacar que el cumplimiento de todos los requisitos es lo que hace un poco complicado el establecimiento de las empresas que se quieran catalogar como zonas francas permanentes especiales, porque son unos requisitos de inversión, unos requisitos de empleos generados, unos requisitos de responsabilidad social empresarial, que de pronto algunas empresas no están considerando como su objetivo principal y pues entonces deciden continuar en su modelo de empresa común y corriente dentro del territorio aduanero nacional. Gracias compañeros por su presentación. Agradezco me la puedan regalar, ya sea por el grupo o en el correo electrónico, para dejarla también subida en plataforma y que quede a disposición de todos los compañeros. Listo, profe. Profe, gracias. Ok. Gracias a ustedes, Angie y Carlos Mario. Bueno, muchachos, yo creo que así podríamos estar entonces finalizando nuestra sesión del día de hoy. Y dejando claro pues también entonces las condiciones, o habiendo dejado claro ya las condiciones para la próxima sesión. De igual forma pues les envío información del link del próximo encuentro. Les enviaré pues también el correo correspondiente una vez que el video en plataforma de la sesión del día de hoy y el parcial debidamente habilitado también para su desarrollo. ¿Listo, muchachos? Profe, una preguntita. Señor El Michael. taller que hay en la plataforma, ¿cierto que el taller que usted tiene en la plataforma uno puede ingresar las veces que sea? Es que la verdad no lo recuerdo y a mí sí me dio susto como ingresar esta semana. Yo dije, donde sea único intento, me daño. No, Michael, no hay ningún problema. Efectivamente, el taller tiene cualquier cantidad de intentos disponibles. Puedes entrar Ah, bueno. hoy y irlo desarrollando en el transcurso de los días que quedan aún disponibles, o entrar, desarrollarlo hoy y si no te fue muy bien, mañana puedes volver a entrar y volverlo a desarrollar hasta tener pues la nota que ya consideres, y lo que hace el sistema entonces es ya sacarnos un promedio de los intentos que ustedes hayan realizado. Listo, profe, hágale, gracias. Feliz Listo, noche. listo, Michael. Bueno, igualmente que estés muy bien. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, muchachos? Bueno, entonces daríamos por finalizada la sesión del día de hoy, agradeciéndoles su asistencia y esperando entonces que termine de tener un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana con la última sesión. Muchas gracias, muchachos. Bueno, profe, chao, gracias. Ok, Michael, hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Angie, Leison, Profe, hasta Mario. luego. Hasta luego. Hasta luego, Laura.